Acabamos de escuchar un fragmento de música de tango, Volver, para recordar a nuestra amiga Mune Zindogas. El 3 de julio de 2025 nos dejaba tras una larga y digna lucha contra la enfermedad nuestra querida compañera y amiga Mune Zindogas. Hoy está conmigo en el estudio la profesora Begoña González Ruiz. Buenas noches, Begoña. Buenas tardes, Asma. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Encantada. Y para hablar de Mune, después de un año, rendir un pequeño homenaje a nuestra amiga Mune. Merecido. Sí, bueno, ha pasado ya un año desde su partida, un año marcado por su ausencia, un año difícil para todos nosotros, para todos los que tuvimos el privilegio de conocerla y compartir parte de nuestra vida con ella, sobre todo tú. Pero sobre todo un año especialmente duro para su familia y para sus amigos más cercanos. Eso digo yo siempre, que tuvimos el privilegio de conocer a Mune de cerca como amiga y compañera de trabajo. Seguimos sintiendo que, no sé, continúa presente entre nosotros. Totalmente. La recordamos en cada encuentro, en cada rincón de la universidad, en cada conversación y en tantos momentos cotidianos que inevitablemente nos devuelven su sonrisa, su voz y sobre todo su inmensa calidad humana. En efecto, era una persona maravillosa. Todo lo que se pueda decir de ella es poco y es difícil hablar y que no parezca, bueno, pues cosas como muy trilladas, como muy dichas. No, es que era así, ella era maravillosa, y cuando decimos maravillosa, era una persona encantadora, era un ser de luz. Muchos la han calificado como ser de luz, y a mí me gusta mucho ese apelativo, porque sinceramente lo era. Lo era, tenía todas las cualidades del mundo. Seguramente tenía defectos, yo la verdad que no los vi, no los encontré, pero seguramente todo ser humano los tiene. Pero ella, bueno, las cosas positivas dominaban, desde luego. Sí, bueno, voy a resumir lo que era Mune. Mune Zindogas fue una universitaria brillante, una profesora apasionada y profundamente querida por sus alumnos. Fue también una traductora de extraordinario talento, muy elocuente, cuya elegancia lingüística, rigor intelectual y amor por la lengua española, sobre todo por todas las lenguas, pero especialmente la lengua española, dejaron una huella imborrable en el hispanismo tunecino. Fíjate, te voy a decir una cosa que a mí siempre me dijo, que su padre, cuando acabó el BAC, quería que estudiase inglés porque ella era muy buena en inglés. Y ella dijo que no, que a ella lo que le gustaba era el español y que ella quería estudiar español. Por eso te digo que las lenguas le gustaban, pero el español era una lengua que le tiraba. Pero todas, hablaba inglés. Sí, hablaba inglés muy bien. Francés maravillosamente bien. Sí. Mejor que los franceses, digo yo. Sí, desde luego que muchos sí. Lo siento, pero... Que muchos sí. Pero recordar a Mune y compartir con nuestros oyentes quién fue como profesora, como investigadora, como compañera sobre todo, y amiga. Entonces nos acompañas tú hoy para hablar de ella, pero también otra persona, un amigo también, fue un compañero de trabajo para Mune, que es Alfonso Campisi, que llamaremos dentro de unos instantes. Bueno, Begoña, a ver, vamos a empezar. Vas a hablar un poco cómo conociste a Mune. A ver, cuéntanos un poco el primer encuentro con Mune. Pues bueno, esto ya lo he contado más veces en distintos momentos en los que he tenido que hablar de ella. Y bueno, un año después, puesto que hace ya un año que se fue, consigo hablar de ella sin llorar. Y eso ya es un gran
para mí es algo increíble. Sabemos que el tiempo lo cura todo, aunque el dolor está ahí y aunque la pena está ahí, pero bueno, por lo menos consigo hablar de ella, eso sin que la lágrima venga a los ojos. Sí. Y bueno, a Monet pues la conocí de casualidad, como ocurre en la vida. En el 2022 yo postulé para trabajar en el ISLT, y precisamente la profesora Zeynep Benchir fue ella la que se encargó de llevar a cabo y de mover un poco mi dossier y los trámites y demás, y fue ella la que me llevó a la última reunión que había en la facultad, en las deliberaciones del año 2022, en junio. 2002, ¿quieres perdón, decir? 2002, sí, 2002. Y yo llegué con Zeynep y entré en la sala de profesores de abajo del ISLT, y ahí estaban todos reunidos, había mucho movimiento, bastantes gritos, había bastantes conflictos. Son las deliberaciones. Las deliberaciones, y de repente entramos y todo el mundo se cayó y tal, y bueno, pues Zeynep dijo, esta es una nueva compañera que va a venir el año que viene, y Monet se levantó con la sonrisa. Pero es que se levantó, estaban todos sentados, ella se levantó, fue hacia mí con la súper sonrisa que ella tenía tan maravillosa, y me vino a dar 2 besos, me dio la bienvenida, y de dónde vienes, y dónde eres, y cómo así, bueno, ¿qué haces aquí? Sí, y casi como que me conociera ya de toda la vida prácticamente, y así ese fue nuestro primer encuentro. Y desde entonces, bueno, pues la relación fue fraguando poco a poco. Primero una relación profesional más intensa, porque compartíamos asignatura, entonces teníamos que vernos mucho, teníamos que corregir juntas, teníamos que preparar clases, y eso hizo que yo tuviera más contacto con ella que con otros profesores. Y bueno, pues ese feeling del principio, junto con el roce, dicen que el roce hace el amor, pues fue así, efectivamente. O sea, no solo es amiga del alma, pero es como una hermana para ti. Para mí es mi hermana de Túnez. Para mí hermana tunecina. Sí. Y eso sí que me emociona, porque a mí Dios me ha dado la suerte de tener una hermana en España. Sí. Y yo he estado en Túnez 22 años, o sea, en los 22 años que conocí a Monet fue mi hermana aquí en Túnez, efectivamente. Vale, bueno, te dejo un poco, retomarse y tranquilizarte, y vamos a llamar a nuestro amigo Alfonso Campisi en directo. Alfonso, voy a presentarlo. Alfonso entonces es catedrático de lengua y literatura italianas en la Universidad de la Manuba, investigador, escritor italiano también, es autor de numerosas obras y publicaciones académicas, fue compañero de Monet en el Instituto Superior de Lenguas de Túnez y compartió con ella muchos años de trabajo y sobre todo una sincera amistad. Estamos en directo, vamos a esperar la intervención de Alfonso. Tú lo conociste también, lo conoces muy bien. Sí, lo conocí como compañero también. Yo cuando llegué al instituto, de hecho que estaba antes que yo, él me dijo como en la presentación de mi dossier, mi dossier, me dijo cómo tenía que hacer y en qué papeles tenía que insistir y tal. Él al principio también me ayudó cómo instalarme un poquito. Sí. Y después fuimos compañeros durante unos años, después él ya se fue a la Manuba. Primero a Tozeur. A Tozeur y después cambió a la Manuba, pero seguimos siendo amigos y tenemos contacto. Vamos a esperar la intervención directa de nuestro amigo. Begoña, cuando piensas en Monet, ¿cuáles? Ya tenemos muy bien. Vale. Bueno, tenemos a Alfonso con nosotros. Hola, sí. Alfonso, buenas tardes. Estás en directo, tardes, Alfonso. Estás en directo. Buenas tardes y bienvenido a TCI. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted. Está con nosotros Begoña también.
Sí, Begoña, un abrazo, Begoña, Hola también. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, Alfonso, a ver, nos vas a hablar de Monet. Estamos aquí para rendir un homenaje. Ya ha pasado un año desde el fallecimiento de Monet, después de una larga y digna lucha contra contra la enfermedad. Alfonso, tú también compartiste con Monet muchos años académicos y una sólida amistad. ¿Cómo la describirías a quienes no tuvieron la oportunidad y el privilegio de conocerla? Sí, vale, para mí es muy difícil hablar de Monet porque para mí ella está siempre aquí. Entonces, y vale, y conocí Monet en 97, cuando yo llegué en Túnez. Le pido disculpe por mi español, ¿vale? No, no pasa Pero Lo vale. nada. haces muy bien, Sabemos Alfonso. que eres italiano, eres Gracias. tunecino también, hablas muy Sí, bien el tunecino, España. el francés, el italiano y también el español. O sea, no pasa nada. Begoña Gracias, está aquí para ayudarte. No, pero eso es que se le para entiende ayudarme, Muy vale. perfectamente. bien, Lai, lo sé. Gracias, muchas gracias. Entonces, sí, en 97 llegué en Túnez, yo empecé a enseñar en el ISLT como Begoña y fue una de las primeras personas que yo encontré en Túnez. Vale, y era una amistad que duró muchos años hasta decimos, sí, hasta el final, malheureusement. Y eso, y entonces, vale, con Muné era una hermana también, como he dicho, Begoña, no era una colega, no era solo una amiga, pero era una hermana. Y con ella compartí muchas cosas, ¿vale? No solamente profesionales, pero de grande amistad, de grande confianza, sí, eso, era una parte de la familia, eso, de mi familia. Sí. Y entonces fue muy difícil para mí, es muy difícil hablar de ella, de Monet. Eh, por eso, entonces, vale, era una persona que, como dicen todos, no digo Es nada eso. de nuevo, Claro. todo dicen que era una persona maravillosa, que tenía un carácter estupendo, que era siempre con una sonrisa que nos encantaba a todos con esta sonrisa, porque era siempre de buen, ¿cómo se dice? De buen, siempre de optimismo, ¿no? Sí. Con un grande optimismo y eso durante los últimos meses de su Sobre vida era todo en los siempre con momentos su sonrisa. difíciles, eso. Los Tenía, sí, momentos una difíciles, fuerza sí. impresionante. Sí, sí. Siempre una fuerza impresionante. Cuando tenía un poquito, estaba un poquito bien, vale, decía, venga, vamos a salir o vamos a hacer eso. Y, boh, vale, es eso pero para mí es verdad, es muy difícil, sí, hablar siempre de Monet. Sí, es muy difícil, pero la recordamos siempre con esta sonrisa, con Siempre, esta, o sea, siempre. recordamos solo el optimismo. Yo personalmente recuerdo de ella no los momentos difíciles, porque incluso en los momentos difíciles estaba siempre con su sonrisa, estaba, o sea, era optimista, hablaba bien, siempre sonreía, se reía con nosotros, intentaba disfrutar de los últimos momentos, siempre intentaba o trataba de disfrutar de todos los momentos que Es, pasábamos juntos. es que ella no quería que los demás sufrieran lo que Sí. estaba sufriendo. Ella, sí. Yo creo que escondía lo mal que estaba. Sí. Se lo escondió a su mamá durante mucho tiempo, bueno, se lo escondió todo el tiempo, y a los compañeros, a los amigos, no les contaba realmente lo que estaba. Su estado, su sí. estado, sí. Incluso a los más íntimos. Sí, incluso siempre venía con la sonrisa, aunque tú sabías que lo estaba sufriendo, pero siempre estaba con la sonrisa. Pero a veces en momentos de debilidad te decía a ti cosas y bueno, no te decía otras, a mí también. Y la verdad que ha sido para mí estar con ella, sobre todo los últimos años, representa para mí toda la lección, me dio una lección de la vida, eso, lección de vida. De fuerza, Sí, de eso. resiliencia increíble. Sí, es verdad, es una
una lección de vida, ¿verdad? Creo por todos, porque sí, para nosotros, pero creo por todas las personas, es verdad. Una Sí, luchadora. Una luchadora. Una una luchadora luchadora, total. Sí. sí, una Y, luchadora. y, y, y cómo la recuerdas? O sea, tú, qué, o sea, si hay alguna anécdota o recuerdo muy personal con ella, a ver, cuéntanos un poco. Pero mira, es un poco como dijo Begoña, ¿no? Que la primera vez sí, que encontré Monet fue Ujú, en el ISLT y ujú. ella, vale, sí, creo en una reunión, no me acuerdo, en una reunión de departamento, puede ser de lenguas, y ella, vale, vino a presentarse. Y me pidió de dónde llegas, cómo te llamas. Y eso, entonces es un recuerdo, vale, ahora hace cuántos años, no sé, 97 Muchísimos hasta años, ahora, sí. muchos años, Ujú. decimos, pero me acuerdo como si fue la primera, Es esa. como si fue ayer, ¿ah? Sí. Eso. Y después muchas cosas, el tango, ahora escuché el tango Sí. en RTI, y lo Ujú. que empezar de la emisión española, y es verdad que cuando pienso al tango pienso a ella Ah, ella también, era ¿no? una Porque aficionada al tango, sí, del era tango. una aficionada, le gustaba mucho, muchísimo, Ujú. y bailaba el tango también. Sí. Y entonces hay no, muchas cosas, es verdad, ¿no? La música lo encuentro en la facultad, Los momentos muchas pasados cosas, juntos, los ¿no? momentos que estamos juntos, eso sí, con todos los amigos o las amigas, era verdad, verdad, podemos escribir un libro sobre Monet Sí. Sí. porque era una persona después con muchos intereses también, es Mm. Sí. eso. ¿No? Que, como decía, sobre la música o sobre la literatura, Ujú. o sobre todo, y una persona con mucha empatía. Eso. Muchísimo. No sé si Muchísimo, se sí. dice también Y así. siempre anima a los demás en los Ujú. momentos Mm, difíciles. Y me acuerdo que durante, o sea, el último periodo fue ujú, contigo para, o sea, para visitar a otra persona, o sea, a otra compañera de trabajo mm, enferma también. O sea, sí, tuvo, sí, incluso ya estaba La enferma, estaba muy fuerza mal. Sí, tuvo la, o sí, sea, tuvo la sí. fuerza para ir a para animar ir a a animar a otro. otras personas, a otra persona enferma contigo, ¿no? Exactamente, sí, nos hemos ido a ver una amiga, Sí, una amiga, una colega que tiene sí, también una maladía una como Monet, enfermedad, sí. y Ujú. una enfermedad, eso, perdón, una enfermedad, No y, pasa. y entonces, vale, sí, y ella estaba ya para decir coraje, para hacer, no Ánimo. te preocupes, Ujú. todo va sí, sí, es eso. Ella necesitaba tener, como se dice, avoir du courage, pero lo daba a los otros, Es ¿no? Sí, eso. Y ella todo que lo necesitaba, y es o sea, eso. siempre fue así, siempre. Yo la conocí así, Siempre, siempre dando sí, consejos, animando a los demás, a siempre. todos o sea, Mm, en nuestra, en la universidad, en la facultad, mm, todos, o sea, todos la quieren. La recuerdan mm, mm, así como una mujer, o sea, muy empática, que piensa en los mm. demás, pregunta por la familia, por siempre, o sea, con esta sonrisa, con, no Y sé, con se esta involucra se además involucra, en sí. los problemas de las personas, o sea, cuando ve a alguien Mm, sufrir. Es que, y bueno, y todo eso viene porque es de una generosidad, era de una Sí, generosidad eso. maravillosa, o sea, generosidad a todos los niveles, Ujú. material y de su tiempo y de su vida, daba Emocional también. emocional, o sea, Ujú. sí, 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 totalmente, era una persona que se involucraba al 100% para ayudar a los demás. A gente que no conocía incluso, ¿eh? Ya no te Ujú. hablo de los amigos, que bueno, Sí, sí. pero gente incluso en la calle. No, no, era una persona maravillosa. Ay, qué bien. Y también no olvidamos la amistad con Cuba, ¿no? Que Sí. Sí. era la presidente de esa Mm, mm. asociación, y verdad, era siempre con todos, decimos, con toda la gente que necesitaba ayuda, es esto en Efectivamente. general. Ujú, Sí. Mm, mm, ujú. mm, mm.
En contra, o sea, estaba a favor de las causas casi perdidas. Bueno, no digo que sea una causa perdida, por pero Dios, pero ella sí ayudaba a eso, a los que más lo necesitaban. Yo recuerdo al final, cuando salían las imágenes de Gaza y lo comentábamos y tal, ay, por favor, no me lo muestres porque es que yo ya bastante tengo, yo no quiero más sufrimiento porque es que es terrible, yo es que lo veo y me pongo a llorar. Tenía una empatía, una sensibilidad incluso excesiva, ¿eh? Excesiva, era una persona. Es que ahora hablar de esta manera resulta como un poco, pues, no sé, como. No. Pero es que era la verdad. Era una persona especialmente sensible. Sí, y siempre buscaba la forma, la manera de ayudar a los que están en problemas o tienen problemas. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Muchas gracias y espero verte pronto. Begoña también. Un abrazo, Alfonso. Un abrazo, sí. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Seguimos entonces, Begoña, tú que la conociste muy bien. A ver, fuiste compañera durante muchísimos años, como acabas de decir, y una de sus amigas, o sea, su amiga más cercana, yo diría. No sé si... Yo así lo considero, ¿eh? Sí. Para mí, creo que era recíproco, pero bueno, seguramente había personas ¿Cómo también. era, o sea, como madre? ¿Cómo era con su hijo, con Aziz? Con Aziz, bueno, yo he visto a Aziz crecer, la verdad, porque yo, además de ser compañera, además de ser amiga, además de que fuese mi hermana, yo creo que llegó a ser mi hermana precisamente porque fuimos vecinas. Sí. Y entonces yo le vi crecer, yo le veía a Aziz cuando Emir nació, por ejemplo, yo le veía a Aziz que salía del cole corriendo. Emir es mi hijo, sí, que salía del colegio corriendo para venir a ver a Emir, que era bebé en ese momento. Y Muné era una persona, era una madraza. Era una madraza total. Era su hijo y era madraza, quería a los niños, a Emir le adoraba también. Era exigente con Aziz cuando era pequeño y yo recuerdo, y ella siempre lo decía, decía que a Aziz le mando un beso desde aquí, que ha ganado y quiero darle la enhorabuena porque ha ganado el torneo de Monastir hoy. Y estoy súper feliz por él y porque ella arriba está encantada también por ello. Y yo recuerdo que me decía, dice, yo a Aziz cuando era pequeño, otras madres ahora les castigamos, si no haces los deberes no tienes móvil, no ves la tele, tal. A Aziz se le castigaba, le decía, si no haces los deberes o si no trabajas bien, no entrenas al tenis. Ay, es increíble. Era entonces, el castigo. Era el castigo, entonces Aziz se ponía... Era eso lo que le animaba a trabajar y tal, para que luego tuviese la opción de ir a jugar al tenis y a entrenarle. Era una madre exigente y bueno, cariñosa, como lo era con todo el mundo, pues imagínate cómo lo va a ser con su hijo. O sea, es que es normal. Con su hijo, con sus sobrinas también. Con sus sobrinas, a sus sobrinas hermanos, las adoraba y eran los siempre. Ojitos, era como decía ella, son los ojitos, son las niñas de mis ojos, son las niñas de mis ojos, Rania y Linda, que les mando un beso también desde aquí. Bueno, hablaste de Muné, o sea, has hablado de Muné como amiga, como madre y como profesora. A ver, como profesora era súper exigente también, era una persona que tenía como un halo de luz. Una vez lo dijo Bedis, que fue su alumna, y después su compañera. Dice que cuando entraba en el aula los estudiantes, claro, por su presencia, porque su elegancia tenía esa altura que tenía, el cuerpo que tenía, su elegancia, la sonrisa, su pintalabios rojos, siempre maravilloso. Y bueno, pues y yo creo que eso ya imponía a los estudiantes como que les asustaba un poco. Y luego, como hablaba tan maravillosamente el español, y eso se lo he dicho yo 1000 veces, yo creo que no hay una tunecina que hable el español como lo habla ella.
No hay eso una. Sí. Y Todo el mundo lo tenía dice. un nivel de registros maravilloso y bueno, y todos sus antiguos alumnos lo dicen, que era una muy buena profesora. Entonces, ¿qué voy a añadir yo más? Yo te puedo hablar también como empática compañera, con sus muy alumnos, empática con sus alumnos, muy involucrada. Si había un alumno algún estudiante que tuviera problemas, hablaba con, estoy pensando en ciertos casos concretos, dedicar su tiempo fuera del aula para hablar con esas personas, y esas personas hoy en día yo me recuerdo que se lo agradecían constantemente. Hasta ahora. O sea, Sí. Marcó, o sea, es una mujer que como decir, dejó una huella muy profunda, no solo en sus amigos, en su familia, pero sobre todo en sus estudiantes. Sí, enormemente, ¿no? Como profesora y como persona, como mujer. Sí, a mí me llama mucho la atención que muchas de sus estudiantes llevan siempre pintalabios rojos. Rojos. Rojo. Sí. Y yo siempre se lo decía a Mune, digo, mira, has dejado huella hasta en eso. Muchas de sus promociones antiguas, que fueron estudiantes mías también, la imitaban. Yo creo que ese yo no voy a decir que bueno, que solo sea por ella, pero yo creo que hubo una influencia, el pintalabios rojos de Mune dejó huella también en muchas estudiantes. Muy bien. A ver, si Mune pudiera escucharnos hoy, Begoña, ¿qué te gustaría decirle y qué mensaje crees que nos habría dejado a todos? Hombre, el mensaje que nos ha dejado es un mensaje de cariño total. Sí. Yo creo, y no lo digo por decirlo, pienso de verdad, yo creo que soy mejor persona desde que conocí a Mune, lo digo de todo corazón. Yo también. Yo creo que esa sensibilidad y esa empatía que tenía la contagiaba, y yo creo que yo he recibido mucho de eso. ¿Y qué nos diría? Pues nos diría disfrutar de la vida, porque ella era una vividora, le encantaba la vida. Disfrutar de cada momento. Y yo creo que disfrutó mucho de la vida. Sí. Le encantaba salir, le encantaba bailar, le encantaba la música, le encantaba viajar, le encantaba estar con los amigos. Yo siempre le decía, eres un culo inquieto, no paras en casa, si se cae la casa a ti no te pilla, porque es que todo el día estaba, un día con uno, es que he ido a ver a mis amigas del instituto, no, ahora he quedado con mis amigas de no sé qué, voy a no sé cuál, voy al tango, voy al gimnasio, voy... Sí. Era un terremoto de persona, y eso es lo que hacía que fuese tan maravillosa también. Incluso era cuando estaba mal. Incluso cuando estaba mal. Le estaba esperando el momento de estar bien para llamarte y decir, venga, vamos a tomar algo, vamos a salir, vamos a... Sí. Siempre, sí. Incluso cuando estaba mal. Ella era una persona muy activa, y la enfermedad no le quitó esa actividad. Sí, la frenó un poquito porque a veces físicamente, cuando no podía físicamente, pero en el momento que reaccionaba un poco, es que era, en ese sentido era increíble. Y yo le diría que le mando un beso desde aquí, y que mando un beso a Tata Heger también, que se fue este año, que yo creo que se fue de pena. De pena, sí. A Monder, su hermano, que le dé un beso a mi padre, a mi madre, que también están allí arriba. Bueno. Todo eso le diría, y que la queremos mucho y que la echamos de menos. Eso, sobre todo. Espero que este homenaje sirva no solo para recordar su extraordinaria trayectoria, sino también para mantener viva la memoria de nuestra querida Mune, una mujer que dejó, yo digo siempre, una profunda huella, no solo en la universidad, en el hispanismo tunecino, pero sobre todo en el corazón de todos quienes tuvieron la fortuna de conocerla. Yo tuve mucha suerte, sinceramente. Sí, yo también. En los últimos años, bueno, la conozco desde más de 20 años, pero tuve la suerte de conocerla muy bien como amiga, como casi hermana, que estaba siempre conmigo, que me mandaba casi todos los días mensajes, y estos 3 últimos años, y la verdad que, como decimos en francés, me marqué, dejó una huella profunda, cambió muchas cosas en mí, y le doy las gracias por eso también, porque me ayudó muchísimo. Y bueno, terminamos con una canción que no sé por qué la elegí, porque bueno, es a Manuel Carrasco, que nos canta Mujer de las 1000 batallas.
muy bien, gracias, muy a propósito. Sí, gracias Begoña por estar con nosotros. Gracias a ti. Y entonces escuchamos la canción. Este ha sido un año de reivindicaciones en el que se han defendido muchos derechos, pero toca seguir batallando y ojalá con nuestra música podamos ayudar a mucha gente. Y si hay una mujer donde habitan todas las mujeres, esa es Vanessa Martín. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, Contigo estoy, contigo estoy. Todas las luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola.